Gracias. Excelente. Bien, vamos a nuestra pantalla nuevamente. En los tiempos bíblicos hay iglesias que ya tienen muchos problemas en su interior. Tenemos la iglesia de los Corintios, en donde hay división y unos siguen a Pablo, otros siguen a Apolos. Luego nos damos cuenta de que hay inmoralidad sexual dentro de la iglesia de los Corintios porque un hombre agarró a la mujer de su papá como su mujer, no se le quitó la mujer a su papá. Y hay un montón de problemas en la iglesia de los Corintios. Cuando leemos Santiago nos damos cuenta de que también hay una serie de problemas y aquí tenemos un grupo de creyentes que no han entendido bien la fe y que son de ese tipo de creyentes que todavía están muy viciados en cuestión de la vida cristiana. Por eso Santiago les dice palabras como estas: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Luego les dice, si alguno se cree religioso, la palabra también se puede traducir como piadoso, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí está. Les pone un ejemplo. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿va? Entonces hay iglesias en donde, como en esta, había discriminación. A los pobres los discriminaban. Fíjense que a mí me tocó ya hace tiempo coordinar, ser coordinador de zona. Coordiné varias iglesias. Y cuando iba a ver los problemas a las iglesias, a veces había problemas de divisiones, problemas de muchos tipos, ¿no? Y en una ocasión me encontré con un caso de una iglesia que estaba peleada porque el pastor solo visitaba a los que tenían negocio y tenían dinero, y a la gente humilde no la quería visitar. Entonces había un hermano llamado el señor Roberto que comenzó a visitar a los pobres. De hecho, le decían el hermano Robin Hood, porque era el que se acordaba de los pobres. Entonces él era el que visitaba a los pobres y el pastor no los quería visitar. Entonces se dio una división en la iglesia porque los pobres ya veían a el hermano Robin Hood como su pastor y los que tenían negocio veían al pastor como su pastor nada más de ellos. Y bueno, ahí estaba viendo un pleito. Este tipo de problemas se llegan a dar en las comunidades, en las iglesias, la segregación. A veces no te sientes bien en un lugar por la forma en la que te tratan o porque todos tienen cierta cultura o cierta forma de ser y no te sientes bien. O sea, hay iglesias que la verdad te hacen sentir que tú no eres de ahí, te hacen sentir muy excluido. Y hay iglesias que aunque te dicen, mira, tú ahorita no puedes participar en la Santa Cena, pero te hacen sentir parte de ellos. Dicen, tú eres nuestro hermano en la fe, estás con nosotros. Hay cosas que todavía tú no puedes predicar, tú no puedes hacer esto, pero eres nuestro hermano. Y se siente uno como en casa, aun cuando uno sabe que hay cosas a las que uno no tiene acceso, ¿verdad? Pero está ese amor cristiano. Entonces lo que pasaba acá con la gente a la que le escribe Santiago es que había problemas internos, muchas dificultades. Y una de ellas es que había discriminación entre quienes asistían. Ahora, eh, después dice Santiago
lo siguiente, fíjense, este texto hay que ponerle mucha atención porque aquí es en donde muchos se confunden. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe? Fíjense bien en la frase que está subrayada. Si alguno dice tener fe, o sea, él es el que está diciendo que tiene fe, ¿sí? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, esta fe a la que se refiere es esta que él dice tener. Hace referencia a esta fe. De hecho, la nueva versión internacional, miren cómo tradujo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar? Fíjense en la palabra. Alegar que tiene fe si no tiene obras. Y luego dice, ¿acaso podrá esa fe, podrá salvarlo esa fe? ¿Ya se fijaron? Esta persona está alegue y alegue que él tiene fe. ¿Sí? Es una persona dentro de la comunidad cristiana que está peleando y alegando, diciendo, no, yo tengo mucha fe. Pero esa persona, sus obras, sus hechos, no reflejan que tenga fe. Y pregunta, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es esa fe? Pues la fe que él alega tener, la fe que él quiere tener por sí mismo. O sea, su propia fe generada por él. ¿Puede esa fe salvarle? Pues desde luego que no. ¿Sí? Porque para empezar eso ni siquiera es fe en el sentido bíblico de la palabra, sino que le está alegando que tiene fe. Ese es muy importante, que veamos esas partículas. Y luego, Santiago dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, se refiere a la fe que está diciendo uno o que uno mismo está alegando que tiene. Las obras de las que habla aquí, si ustedes se dan cuenta, Santiago no dice que son las obras de la ley, o sea, no es el cumplimiento de las reglas de las leyes, sino que estas obras son las obras que proceden de la fe, son lo que nosotros un día dijimos que eran obras de misericordia. Las obras de misericordia son las que proceden de la fe y a esas obras es a lo que se está refiriendo aquí. Entonces, la fe se hace visible en obras de misericordia. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré, o sea, aquí, haré visible o verás mi fe por medio de mis obras, ¿sí? Entonces, no está contradiciéndose con los textos de San Pablo, sino que aquí es un cristiano, de esos cristianos viciados, que alegan tener fe la expresión de su fe pues no tiene nada que ver con lo que sería la fe. Y finalmente, por eso dice en ese mismo pasaje, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Y aquí tenemos a esta persona que está ahí señalándose a sí mismo, diciendo, mírenme, yo tengo un montón de fe, yo sé mucho, yo conozco. Es ese tipo de fe la que se está señalando en este pasaje, ¿sale? No es la fe salvadora ni nada de eso. Y las obras de las que se habla no son las obras de la ley, sino obras de misericordia, las que tienen que ir acompañadas por la fe. ¿Sale? Creo que esa pregunta alguien la había hecho ya anteriormente. Teníamos que llegar hoy a ella. Habían preguntado sobre ese pasaje de
Santiago sobre la fe y las obras. No sé si queda más o menos claro, hermanos, lo que acabo de explicar o surgió alguna duda entre lo que acabo de decir. ¿No? Estamos bien, ok. Entonces, seguimos adelante. Y pensando precisamente en esto, tenemos casos, ¿no? Y bueno, yo aquí quisiera que alguno de ustedes, si gusta, puede participar. Vimos la historia del video de que hablaba particularmente de la danza, ¿verdad? De la danza. Y bueno, hay así reglas y otro tipo de cosas. Pero la lección de hoy tiene que ver con eso, hacer reglas adicionales no bíblicas. Tenemos en la escritura el siguiente ejemplo. La danza en los tiempos bíblicos se acostumbraba en las fiestas al Señor. Por ejemplo, tenemos este texto de Jueces 21. Ahora bien, dijeron, he aquí que cada año hay fiesta solemne a Jehová. Fíjense, fiesta solemne a Jehová. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros. ¿Sale? Ahí está. Es una fiesta solemne acompañada por un baile. Ahora, ¿en qué parte de la ley se mandó que bailaran? En ninguna. ¿En qué parte de la ley se prohibió que bailaran? Pues en ninguna. Estas cosas ni son mandadas ni son prohibidas. Estas cosas son parte de, en cierto sentido, algunas costumbres que tienen y mientras no quebranten las cuestiones de la fe, pues no hay ningún problema por ellas. Tenemos otro caso. También se danzaba en las fiestas y se danzaba de pura alegría. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, es cuando este juez peleó una batalla, la ganó y regresa a su casa. Y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. ¿Ah? Y era su hija única. También tenemos cuando David gana unas batallas, las mujeres, dice, danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. O sea, había una danza en el Antiguo Testamento, pero ni era obligatoria ni estaba prohibida. O sea, si alguien me dice, es que tú no eres cristiano porque no danzas en el templo. No, pues eso simplemente son prácticas culturales y formas así de ese tipo, pero lo que sí hay que recalcar es lo siguiente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla lo siguiente, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La palabra griega para danzar es orgeo, ¿sale? Una palabra que parece ser tiene relación con la palabra orgía. Este tipo de baile, la danza que hizo la hija de Herodías, es una danza sexual, es una danza que tiene como objetivo excitar a la persona de manera sexual. Entonces es una danza licenciosa, una danza relacionada con todo este tipo de cosas de la lujuria. Cuando el hijo pródigo, el hijo despilfarrador regresa a la casa,
El hijo mayor no quería entrar porque escuchó la música, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahora ahí la palabra griega es diferente. La danza con la que danzó Herodías se llama orgeo. La danza con la que danzan la familia como una gran felicidad porque el hijo perdido ha regresado es joros. O sea, es una danza diferente, ¿sí? Ahí es en donde hay una diferencia muy grande. Así que yo no puedo decir, no, pues como no hay problema en danzar, me voy a ir a un boliche, ahí a ver a las muchachonas semidesnudas, para cabo que no hay problema. ¿Eh? La Biblia hace bien la diferencia entre el tipo de baile que danzó la hija de Herodías y el tipo de baile que se bailó familiarmente cuando regresó el hijo pródigo. Ahora, ¿qué dirían ustedes ya con esto que platicamos? Voy a querer que participen, creo que, a ver, 5 personas. A ver, 5 personas, levanten su mano para ya saber quién va a participar. Son 5 preguntas que vamos a hacer fáciles y sencillas. Solo es, ¿qué le dirías a una persona? A ver, ahí tenemos al primero, que es Luis Bello. A ver, el segundo que quiera contestar, él va a contestar la primera. La segunda, por favor, de una vez. A ver, un valiente, levante su mano. Es que dijeron, como Luis Bello levantó su mano y su mano tiene 5 dedos, él las va a contestar todas. A ver, bueno, ahí van las preguntas, ¿sale? Y si alguien se anima porque a lo mejor piensan que son preguntas muy difíciles y no, en realidad no lo son. Ahí va. Ah, ¿cómo responderías a un cristiano que dice que en la Biblia se le danzaba a Dios y por eso el día de hoy tiene que hacerse? O sea, es obligatorio que hacerse, que se haga. Si en tu iglesia no hay coristas y no hay danza y no bailan, ustedes no son verdaderos cristianos, no están adorando a Dios y ustedes están simplemente perdidos. O sea, vamos a darle lugar a Baudilio que ya se animó. Aquí es muy difícil que alguien se anime a hablar, así que como ya se animó, vamos a darle lugar. ¿Qué piensa Baudilio? ¿Escucha? Sí, claro. Buenas noches, profesor. Bueno, sí, es que realmente las personas, este, pienso que la acción o el motivo con que se hacen las cosas, que si yo voy a danzar a Dios, es una danza totalmente diferente a una danza que puede ser para, como se habló en ese momento de lo sexual. Pues yo pienso que es la intención que se tiene al momento a quién se le va a danzar. Bueno, ok. Entonces aquí hay que decirles que depende la intención, dice Baudilio. Veamos la siguiente. ¿Cómo responderías a un cristiano que te dice que los novios no pueden bailar un vals en su boda porque bailar es pecado? Así que a ver, mijos, ¿se van a casar? Pues órale, los caso, pero olvídense de que ustedes dos van a bailar vals el día de su boda, ¿sale? No hay vals porque bailar es pecado. A ver, ¿qué le dirías a esa persona? ¿O cómo responderías a esa pregunta? A ver, Luis, usted quería responder hace un rato. No, como me tomaría de la frase que dijo recién. Eh, la danza no es una ley, pero tampoco está prohibido. En consecuencia, en el ambiente y en el espíritu que se va a danzar, siempre que sea tomado como en el caso de familiar, eh, puede hacerlo sin incurrir en un pecado, sin tener una falta. Y de todos modos,
siempre respetando a quienes deseen bailar y también respetando a los que no desean bailar. Ok, muy bien, gracias por su respuesta. Ahí va otra. ¿Cómo responderías a un cristiano que va al, no sé cómo le digan allá, antro, cabaret, el tubo, el table, el boliche, no sé cómo le digan en sus países, pero va a esos lugares a ver bailar a mujeres semidesnudas y dice que el baile no es pecado? Dice, a ver, momento, bailar no es pecado. Así que yo estoy yendo ahí a ver cómo bailan y bailar no es pecado. ¿Qué le diríamos a esa persona? ¿Alguien? O no le decimos nada. Que se las arregle. Ay, su pastor que hable con él. Baudilio, usted tiene la mano levantada. La dejó levantada. A ver, Lady. A ver, adelante, Lady. Para llegar a poner en atención con la palabra, porque pues como dicen los hermanos, ciertas danzas no son pecaminosas, pero ya para irnos al extremo, como la danza que hizo la hija que nos nombraba aquí, entonces eso ya es llamarle la atención y decirle, bueno, se está desviando, porque ya sabemos que eso ya es lo que entra por los ojos, pues daña el lanza, sino ya ahí pueden pasar muchas más cosas, pueden llegar a caer bastante bajo. Es hacerle entender al hermano que va por mal camino, obviamente con la palabra, ¿no? Muy sabiamente. Ok, muy bien. Sí, gracias. Gracias, Lady. Y entonces, lo que tenemos son este tipo de cosas que a veces la gente se toma, pero yo creo que esa diferencia entre la danza de la hija de Herodías y la danza de la familia del hijo pródigo es muy importante. Y pues si llega la familia, llega un familiar de lejos y quieren contratar un grupo folclórico, ¿va? Un grupo de folclore de ahí de la zona, tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido familiar, un sentido de convivencia, un sentido de gratitud. Si contratan, acá le decimos un mariachi table, si contratan a alguien de estos espectáculos, luego son muy comunes por acá. Contratan las mujeres, se reúnen y contratan este tipo de artistas. A ver, iPhone, ¿quién es iPhone que levantó su mano? No veo su nombre, pero puede decirnos, ¿qué pasó, hermano? O hermana, perdón. Creo que soy yo. Soy Sí. Rosibel y la Biblia no dice es prohibido bailar, pero sí está la palabra de Dios que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esa palabra pues es la que yo compartiría a estas personas. Ok, muy bien, muy bien, hermana, que su nombre dice iPhone, ¿verdad? Pero ya sabemos que usted no se llama la hermana iPhone, ya sabemos su nombre, ¿verdad? Así es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también ahí dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que me pueden ir esclavizando y yo debo de ser una persona con los cuidados pertinentes, ¿verdad? Muy bien, gracias por su participación, hermanos. Estuvo muy bien todo lo que ustedes comentaron. ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Fíjense lo que dice Timoteo, la epístola a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿sale? Dios creó todo lo bueno. ¿Cómo le llaman a esta hierba? Acá le llamamos la marihuana,
la mota. Le dicen muchos nombres por acá. Pero a ver, ustedes que saben bien de esto, ¿cómo se llama esta hierba que es la más común de todas? No sé cómo le dirán en sus países. Pero, La marihuana, profesor. ¿cómo también la marihuana? Marihuana se llama. Ah, la marihuana. Sí, igual que acá, entonces, tenemos las mismas palabras. Ah, bueno, ok. Ahora, ¿esa planta servirá para algo bueno? ¿Podrá tener un uso bueno? A ver, Richard. Claro que es medicinal también. Pero si le usas para lo malo, va a ser malo. Ok, qué bien, muy bueno, Richard. Así es. Fíjense entonces, esta planta, Dios la hizo y es una planta buena. Se puede utilizar de manera medicinal. ¿Ah? Todo lo que Dios creó es bueno. Los malos somos nosotros. Y somos nosotros quienes le damos un mal uso, ¿verdad? Un baile sano y estético, bueno, podemos contemplarlo. Un baile lujurioso ya va a ocasionar emociones que no son sanas en la persona. Por eso dice Timoteo, Dios, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí está. Dios hace las cosas buenas. Entonces, Dios creó la marihuana, no para que, bueno, Dios creó la marihuana para un uso medicinal, para que tenga una función en la naturaleza. Dios creó las uvas y el primero en abusar fue Noé. ¿Verdad? Claro que pues, él no sabía, ¿verdad? No sabía lo que esto ocasionaba. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, está demostrado que un un medio vaso de vino de mesa en la comida es sano, o sea, no es algo dañino para el cuerpo y además ayuda en la salud. La dinamita se inventó para, pues, la minería, extraer los metales y diseñar con los metales cosas artísticas. Las redes sociales, yo conozco personas que publican cosas muy interesantes. Tenemos Academia Cristo en Facebook también. Varios maestros de Academia Cristo publican ahí algunas cosas muy interesante, muy bueno. Y algunas otras escuelas de sana doctrina también por ahí están aportando cosas muy buenas. Estas cosas no son malas. Somos nosotros los malos y la marihuana la utilizamos para drogarnos, el alcohol el vino para alcoholizarnos, la dinamita para hacer armas, matar gente y todo ese tipo de cosas, las redes sociales para estar perdiendo el tiempo, para estar chismoseando, para estar ofendiendo a los demás. Bueno, es lo que se hace, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto de vista bíblico? Es colocar esto en donde debe de estar. Esto no es malo. Esto Dios lo creó por algo y debe de tener una función positiva. Las redes sociales también, el internet, los medios de comunicación. Dios permitió que se llegara a esta tecnología. Hay que utilizarla bien. Ese es el punto de vista sano. Todo Dios es de Dios y tiene su lugar positivo. Ahí es donde viene una diferencia muy grande con el legalista. El legalista va a decir, todo esto es malo. O sea, hay que acabar de tajo con él, hay que acabar de tajo con la marihuana, hay que acabar de tajo con el alcohol, ni una sola gota. Las redes sociales, si tienes internet, es pecado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿verdad? El legalista acaba con todo. Vámonos, todo es malo, todo está mal. Pero no,
no se trata de que acabemos con todo, sino de que pongamos las cosas en su lugar, en donde deben de estar y como Dios las dejó. ¿Qué pasa cuando agregamos reglas donde la Biblia no lo hace? Porque miren que luego hay reglas que las iglesias, los pastores, gente pone. Pues una de ellas, por ejemplo, es el diezmo, ¿sí? Que es obligatorio y obligatorio. Bueno, es un que dice el apóstol Pablo, pues, cada quien ve como propuso en su corazón. Hay que tener un propósito de corazón. Si esa persona se propone dar un 10%, pues está bien, lo puede dar, pero de eso a que esté mal si no lo da, de eso a que es más espiritual porque sí lo da, o es mejor cristiano porque sí lo da, no, nada de eso. Pero si tiene el propósito de corazón, pues claro que lo puede hacer. Pero entonces se suele arreglar cosas más allá, ¿verdad? Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. A veces se pone el énfasis en cosas muy secundarias, y se aleja de la verdadera voluntad de Dios. Se ponen cargas innecesarias a la vida de las personas y se les frustra tremendamente. Se socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios porque se le da tanta importancia a cosas secundarias, que lo principal luego se deja a un lado. Y al último, la persona cree que cumpliendo esos aspectos secundarios, esta semana no fui a ninguna fiesta, esta semana no oí ninguna canción de algún cantante que no es cristiano, esta semana entonces ya le estoy cumpliendo a Dios, y la persona se enfoca en aspectos secundarios creyendo que guardando esos aspectos secundarios ya cumplió. A eso lleva todo esto. Pero aquí viene algo muy importante, que es el papel de nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión. Todos nosotros tenemos una conciencia. Oiga, Baudilio, ¿quiere hacer una pregunta o se le quedó su mano levantada desde hace un rato? Bueno, tomaré eso como que se le quedó su mano levantada desde hace un rato, ¿sale? Tenemos una conciencia, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos una conciencia. Hasta aquí, antes de que me pase a la conciencia. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo de lo que acabamos de decir sobre lo que Dios crea, que todo es bueno, nosotros lo hacemos malo? El legalista viene y acaba con todo, pero Dios quiere que estén en su lugar donde deben de estar. Así, sobre eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta ahorita? Ok. Sofi, ¿iba a decir algo o viene entrando? Sí, no, con respecto a lo que usted está hablando, tal como usted dice, todo depende de la conciencia de la persona, el conocimiento que tiene de Dios, porque Dios le da el libre albedrío de escoger si lo va a hacer para mal o para bien. Con respecto a esos temas, sabemos de que, tal como usted dijo, Dios ha hecho todas las cosas buenas, pero el hombre lo ha deformado. Y por eso queda a la expectativa de la situación. Esa sería mi colaboración al respecto. Ay, gracias, Sofi. Muy bien, muy bien. Y Jesús Vélez, no sé si va a decir algo o viene entrando. Bien, tomaré eso como que viene entrando. Mucho ojo. Aquí está. Nuestra conciencia puede servir como guía para distinguir entre
el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. ¿Qué quiere decir? Que si mi conciencia está impregnada de la palabra de Dios, yo mismo cuando haga algo, mi conciencia me va a decir, Artemio, no. Tomar vino no es malo, pero tomarlo con esas personas que están ahí no es lo recomendable. Ah, ok. Mi conciencia me va a decir. Artemio, bailar no es malo, pero hacerlo en ese lugar y con esa gente no es. Ah, muy bien. O sea, mi conciencia va a hablarme, va a decirme muchas cosas y Dios va a utilizar mi conciencia para poder guiar muchas cosas. Ahora, mucho ojo. Esa conciencia no tiene que estar separada de la palabra de Dios, ni en lugar de la palabra de Dios, sino iluminada por la palabra de Dios. Miren, la conciencia en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el Salmos 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esto que les voy a decir les va a parecer a ustedes quizá rarísimo, pero esta palabra que se tradujo como conciencia, aquí en el texto hebreo dice, me enseña mi kileya. Y kileya en hebreo significa riñones, ¿sí? Literalmente dice, en las noches me enseñan mis riñones. Lo que pasa es que en aquel entonces ellos creían que lo más íntimo de la vida, lo más íntimo del ser o el órgano donde se concentraba lo más íntimo eran los riñones. Nosotros hoy en día creemos que es el corazón, por eso decimos que nuestro corazón y pregúntale a tu corazón y a ver qué te dice tu corazón y todo ese tipo de cursilerías, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos, en la cultura hebrea, la parte así central de todas eran los riñones. Casi nunca se tradujo como riñones. Se cambió la palabra para que pudiéramos nosotros entenderla, ¿sí? Allá dice riñones, pero se pasa al órgano equivalente que para nosotros es el corazón, ¿sí? Pero ellos creían que en los riñones estaba allí el centro de las emociones, de los pensamientos y de todo. Los riñones eran la parte más íntima del interior del ser humano. Miren este versículo. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente. Aquí donde dice mente, en hebreo dice kileya, que escudriñas los riñones, porque se creía que ahí estaba lo más íntimo, ¿sí? Escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu vergüenza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Solo dice Jeremías. Era la mejor parte de tu ser. La mejor parte en este tiempo no era tu cerebro, no eran tus manos, no eran tus ojos, sino la mejor parte de todo tu ser eran tus riñones. Fíjense este versículo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. Y miren, también machos cabríos, dice, con lo mejor del trigo. Y aquí donde dice lo mejor, en hebreo dice kileya, con los riñones del trigo. Así dice literalmente. Los riñones del trigo significa lo mejor del trigo, lo más selecto. Entonces los riñones eran la parte más importante porque ahí se concentraban los pensamientos, las emociones y todo. Era muy importante. Y por esa razón, cuando se ofrecía un sacrificio, se tenían que ofrecer los riñones. Aquí está. Tomarás también toda la grosura que
que cubre los intestinos del becerro, la grosura de sobre el hígado y los 2 riñones, los esquileia, el lugar en donde radica el centro de la vida. Bueno, cuando se tradujo la palabra conciencia para nosotros en la lengua hebrea dice los riñones, pero sería como el equivalente, ¿verdad? Es como que el centro de ahí de la vida. La palabra a veces se tradujo como corazón, aunque en hebreo corazón se dice lep. A veces se tradujo como mente, aunque mente se dice de otra manera en hebreo. A veces se tradujo como alma y a veces como conciencia, ¿sale? Pero hace referencia a el centro de la vida del ser humano, en donde radica lo más íntimo de él. Es la parte más íntima del ser humano y esa parte Dios la puso, Dios la creó. Dice Romanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus pensamientos. Así que el ser humano tiene una conciencia y como tiene una conciencia, por esa razón, nadie necesita leer la Biblia para saber que robar es malo, para saber que matar a otro es malo, ¿sí? Ya los guaraníes, desde antes de que llegara el cristianismo, y acá en México había un poeta llamado Nezahualcóyotl antes de que llegara el cristianismo, que ya componían y hablaban de cosas y sabían que matar era malo, sabían que robar era malo. ¿Cómo lo sabían si no les había llegado, si no había llegado el cristianismo, ni la Biblia, ni nada de eso? Pues su conciencia es la que les enseña y les dice esas cosas. Esa parte íntima, la conciencia, quedó dañada por el pecado. Y por esa razón, porque está dañada por el pecado, no podemos confiar solamente en la conciencia. Aquí está. Yo no puedo decir, bueno, mi conciencia me va a enseñar, me va a decir todo, en ella confío, ya no leo la Biblia, ya no tiene caso leerla porque mi conciencia me dice las cosas. No, porque mi conciencia está dañada por el pecado. Y como está dañada por el pecado, mi conciencia está distorsionada. Por eso la pura conciencia solita, sin la palabra de Dios, no. ¿Sale? Aquí lo vemos. Dice la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sale? Entonces la conciencia, por causa del pecado, puede quedar cauterizada. Si yo me repito y me repito, no, pues no es mala la droga, me relaja, me hace sentir bien, veo cosas maravillosas. No es mala y yo me meto en la cabeza eso, bueno, voy a meter a mi conciencia algo y entonces esa conciencia queda cauterizada, ¿sale? Luego tenemos que en Tito el apóstol Pablo dice que no atiendan a los cuentos judíos ni a mandamientos de hombres. Fíjense bien, reglas que los hombres ponen y que te apartan de la verdad. Cuando detectes una regla que por ahí alguien puso y ya los está apartando de lo que es, no, apártate de esa regla porque esa regla puede llevarte lejos de las cosas de Dios. Esto lo dice, fíjense, ya lo decía Pablo. Y todas las cosas son puras, pero a los incrédulos nada les es puro. Y dice esto, pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. Entonces, una conciencia puede quedar completamente corrompida por causa del pecado. Ya de por sí nuestra conciencia está mal, no está completamente bien. Nos puede hacer ver algunas cosas, pero no todas. Está mal por el pecado, pero si nosotros, digámoslo así, fomentamos hacia nuestra conciencia cosas que no están bien, pues obviamente eso va a quedar pues, peor, ¿va? Muy mal. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo, con su sacrificio, restauró nuestras conciencias. ¿Sale? Él hizo un acto maravilloso y dice Hebreos, fíjense, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias. ¿Cómo se limpia la conciencia? Pues no, la conciencia no se limpia oyendo al doctor Corazoncito y no se limpia ahí leyendo un libro de superación personal. No, la conciencia la limpia el sacrificio de Jesucristo. Así es como se llega a una conciencia limpia. Ahora entonces la conciencia no determina porque decimos está inundada por el pecado, pero una vez restaurada por Cristo, no determina, pero sí nos ayuda. Dice 1 Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron muchos en cuanto a la fe. Entonces, la buena conciencia. Y Juan dice que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí está el papel de la conciencia. El esquema sería entonces la conciencia en lugar de la palabra, no puedo decir, ya está mi conciencia, aunque no tenga la Biblia, no, porque yo soy pecador y mi conciencia no está bien. La conciencia junto con la palabra a la misma medida, al mismo nivel, tampoco, porque nada puede estar a la par de la palabra de Dios. La conciencia iluminada por la palabra, ahí sí, mi conciencia sometida a la palabra y iluminada por la palabra, entonces mi conciencia me ayuda, ¿sí? Me puede ayudar, pero no puede determinar sin la ayuda de la palabra, ¿sale? Entonces es así como queda nuestro esquema y esos son los asuntos de conciencia. La conciencia nos va a ayudar para distinguir. Tú mismo te vas a sentir mal. Tú mismo vas a decir, no, pues esto no es para mí. Yo no creo esto. Esto no es lo que yo debo de seguir. Y lo que decía nuestra hermana, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y ahí la conciencia nos va a dar una gran ayuda. Quiero terminar platicándoles una historia, pero antes de platicárselas, quisiera saber si tienen algún comentario, alguna duda, si quieren añadir algo con toda confianza. A ver, Luis, adelante. Pastor, en el video, si mal no recuerdo, hablaba de la conciencia que está ubicada en el espíritu o de conciencia espiritual. Si tendríamos que hablar de la conciencia, está en el espíritu del hombre o abarca todo el ser humano, todo el hombre, por lo que veo, las tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Ok, muy interesante pregunta. Miren, una de las cosas que debemos de tener bien en cuenta es que muchas de esas cosas
la Biblia no nos las especificó. O sea, la Biblia no nos dice si la conciencia está en el corazón, está en... Los hebreos creían que los riñones era como que el centro, ¿verdad? Pero no tenemos así algún lugar detallado. Nos tiene que bastar con que ahí está, con que Dios la puso y con que la tenemos. Ya especificar es algo que seguramente nos estaríamos saliendo de la escritura. Déjenme decirles que hay teólogos que sí han respondido a esa pregunta, que sí han respondido, está aquí, está allá, y han tratado de detallar al máximo, pero quienes saben bien la Biblia se dan cuenta de que ya se salieron del tema, de que ya andan por otro lado, porque muchas cosas no se pueden especificar así punto por punto. La segunda venida del Señor Jesucristo es así. Miren, hay quienes hasta parece que están presentes ya en la segunda venida de Jesucristo, ¿eh? Y te dicen punto por punto, va a ser así y así y así y así. Y no, la Biblia no da detalles de eso. Tenemos que quedarnos con muchas dudas porque ese es precisamente el principio de la esperanza. La Biblia nos dice que Dios, por ejemplo, ya nos tenía, nos había predestinado, nos había elegido, nos había visto con anticipación. ¿Cómo fue? No lo sabemos, o sea, no nos los explica. Hay quienes sí lo han querido explicar, pero la realidad es que en la Biblia Dios no dio detalles. Y qué bueno, porque de esa manera pues nos invita a que tengamos fe, más que a estar razonando las cosas, ¿verdad? Así que bueno, por ese lado, así yo le digo, que se describa algún lugar donde esté, no, pero lo más importante es que ahí está. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Muy bien, si no hay otra pregunta, quiero terminar con esta historia. Miren. A veces uno como pastor pues conoce mucha gente, muchos casos, vive uno muchas cosas en los años de pastorado, ¿no? Esta muchacha, bueno, no es esta muchacha, ¿verdad? Eran sus equivalentes, otros, ¿verdad? Parecidos a ellos. Ella es Isabel y este muchacho es Gabriel, ¿no? Ellos se hicieron novios. Ella no iba a ninguna iglesia ni nada de eso. Y él iba a una iglesia sumamente legalista, en donde le habían enseñado que bailar cualquier cosa era pecado, que ir a cualquier fiesta de paganos era pecado, que oír música que no es cristiana es pecado. Y entonces le enseñaron todo ese tipo de reglas, que tenía que dar su diezmo constantemente y obligatoriamente y no faltar a su iglesia y participar y todo ese tipo de cosas. Ella lo quería tanto que bueno, ella finalmente pues aceptaba su fe, lo que él practicaba. Los dos trabajaban muy duro, muy duro, y la verdad se veían poco. Así que quizá había cosas que ella no sabía tanto del respecto a su fe, pero pues ella lo respetaba. Bueno, pasó el tiempo y él le propuso matrimonio y ellos hicieron planes y los dos se casaron. Él le dijo, pero quiero que nos casemos por mi iglesia porque tú sabes que yo soy cristiano. Y bueno, pues ella accedió, dijo, pues sí, yo te amo y vamos a casarnos. Se casaron y en la boda él tenía unas dudas muy grandes porque él decía, van a ir los hermanos de la iglesia y van a ir los amigos de ella. Entonces va a haber gente que no es cristiana y gente cristiana, y seguro los no cristianos van a querer pues bailar o hacer algo y bueno, entonces él dijo, fácil, vamos a hacerle así, dijo, cito a los hermanos de mi iglesia más temprano y una vez que se vayan, pues ya los demás si quieren oír su música o lo que quieran,
pues así que sea. Y así le hizo. Lo citó, llegaron los hermanos y él esperaba que se fueran, pero los hermanos no se iban y no se iban y no se iban. Ahí seguían. Y él ya quería que los hermanos se fueran porque pues los demás seguramente iban a querer oír música y todo eso. Una persona agarró, pasó enfrente y dijo, bueno, pues vamos a cantar algo, vamos a animar este momento. Uno de los amigos de la novia. Y todos se pararon, empezaron a aplaudir. Pasaron los novios enfrente y todos comenzaron a gritar, que bailen, que bailen, que bailen. Y ahí estaban algunos hermanos de la iglesia. Y entonces él, como siempre le enseñaron que cualquier baile era pecado y que si él bailaba iba a pecar, en esos momentos él creyó que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y cuando todos estaban gritando que baile, él se dio la vuelta y salió de ese lugar. Se hizo un silencio así como sepulcral y cuando se hizo ese silencio alguien agarró su guitarra y dijo, pues vamos a cantar, y ya se puso ahí a desviar la atención. La novia se tomó un tiempo, salió afuera y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí estuvo llorando sola el día de su boda porque su novio no había querido bailar con ella. Claro que todo esto dio como resultado desde los primeros días del matrimonio unos pleitos muy, muy grandes que poco a poco se iban agrandando más y más. Ella comenzó a buscar respuestas y una amiguita suya la llevó a nuestra iglesia y ahí es en donde yo la conocí y donde empecé a tratar con ella y después su esposo, que era de aquel lugar legalista, iba de vez en cuando a verla y ellos estaban al borde de la ruptura. Pero ellos precisamente escucharon sobre el tema del legalismo y cómo reglitas chiquitas de no se puede bailar ninguna pieza, ni siquiera en tu boda, ni siquiera con tu hija en sus 15 años, ni para nada, y no se puede oír ni una música que no sea cristiana y todo ese tipo de reglitas se dieron cuenta cómo habían ido destruyendo y minando su vida. Entonces, nuestra atención no tiene que estar en pequeñas reglitas, sino en el evangelio, en la palabra de nuestro Dios. Y por esa razón, nuestra clase del día de hoy se llamó "No debemos de añadir pequeñas reglitas y ponerles toda la atención. En lugar de eso, enfoquémonos en lo principal, que es el evangelio del Señor Jesucristo". Pues que Dios los bendiga. Esta ha sido nuestra clase. Que tengan una linda noche. El próximo lunes tenemos ya la última clase, la novena clase, y les voy a dar su proyecto ese mismo lunes, ¿sale? Después de ahí tienen 15 días para entregarlo. Son solo 10 preguntitas fáciles. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta antes de despedirnos? Nadie. Entonces encendemos nuestros micrófonos y decimos que Dios nos bendiga a todos. Tengan una linda noche. Es una bendición. Gracias, Ceci. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta el lunes. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Gracias a Dios.